Buenas tardes, soy Juan Carlos Rodríguez Cortés y hoy vamos a presentar la sentencia 35121, la cual trata del fallecimiento del señor Luis Alfonso Torres Duque y su querida esposa Alba Mary de Osa demanda a la empresa Mina La Margarita como culpable de su fallecimiento. Los hechos ocurrieron el día 1 de julio de 2004, en la cual el señor Luis Alfonso Torres estaba encargado de transportar a una cuadrilla de trabajadores hasta una zona aledaña a una mina. Los trabajadores encargados de realizar el trabajo eran el señor Orlando Jesús Calle, palenquero, y el señor Harrison Dávila, que desempeñaba la función de topógrafo como profesión. Tenían que sacar energía para el equipo de soldadura, por lo cual se decidieron tomar de las líneas que alimentaban la mina aledaña a la zona. Cuando realizaron la conexión, notaron que la conexión realizaba mucho ruido, por lo cual decidieron conectar una segunda línea, lo cual aumentó el ruido. Decidieron suspender el trabajo. Cuando regresaron a la zona donde estaba el conductor, es decir, el señor Luis Alfonso Torres, encontraron que este había fallecido como consecuencia de una descarga eléctrica. Ahora bien, el dictamen de las sentencias de este caso será explicado por el ingeniero Mauricio Castellanos. Buenas tardes, Mauricio. La empresa Mina La Margarita, en respuesta a la demanda realizada por la señora Alba Mary de Osa, argumenta que la reacción del señor Luis Alfonso Torres fue totalmente impredecible, pues no se explica cómo, encontrándose a una distancia considerable del vehículo y fuera de cualquier peligro, éste se acercara a él, encontrando con esto la muerte. Además, la empresa también argumenta que la función del conductor era conducir el vehículo. Hasta ahí llegaban sus funciones laborales con la empresa. No, en ningún momento estuvo relacionado con ninguna actividad de soldadura encomendada al señor Orlando de Jesús. Gracias, Juan Carlos, por compartirnos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lastimosamente el pasado 4 de julio del año 2004, el señor Luis Alfonso Torres Duque perdió la vida como consecuencia de un accidente de trabajo mientras trabajaba para la sociedad Mina La Margarita S.A. Muy buen día para todos, mi nombre es Juan Mauricio Castellanos y estoy aquí para compartir con ustedes las sentencias de primera y segunda instancia respecto de este caso. Para hablar del mismo, es importante tener claro que el señor Luis Alfonso Torres Duque, al momento de los hechos, tenía 46 años de edad. Tenía 7 meses y 3 días trabajando para la compañía, ya que había ingresado el 1 de enero del año 2004 y el accidente se presentó el 4 de julio de ese mismo año, y que tenía un salario de 515.000 pesos mensuales, un ingreso base de cotización. Básicamente las personas que demandan es la señora Alba Mary de Osa Vasco, quien era la esposa del fallecido, y en representación de su hija menor de edad, la señorita Maribel Torres de Osa, que al momento de los hechos tenía 13 años de edad, y del señor Giovanni Torres de Osa, quien era el hijo mayor y tenía 21 años de edad a la fecha del evento. Básicamente ellos están demandando por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales representados en lucro cesante, consolidado y futuro, junto con el daño moral subjetivo. Básicamente la sentencia de primera instancia fue determinada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, quien dictó sentencia el 3 de noviembre del año 2006, en la que condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar a la señora Alba Mary de Osa Vasco, quien actuaba en nombre propio en representación legal de su hija menor de edad Maribel Torres de Osa, y Giovanni Torres de Osa, por la muerte con ocasión de un accidente de trabajo de su compañero permanente y padre, señor Luis Alfonso Torres Duque, respectivamente las siguientes sumas de dinero y conceptos: 23.073.160 pesos por perjuicios materiales a la señora Alba Mary de Osa Vasco, 15.350.574 pesos por perjuicios materiales para la menor Maribel Torres de Osa y 10.200.000 pesos por perjuicios morales a favor de los accionantes. Para tomar esta determinación, el juez calificó el accidente del señor Luis Alfonso Torres Duque como un típico accidente de trabajo, pero estimó que el mismo se produjo por concurrencia de culpas. ¿Esto qué quiere decir? Que toda vez que el comportamiento irreflexivo del señor Torres Duque lo generó participando en forma efectiva con el descuido de la empresa en el desenlace fatal, lo cual no libera a la empresa de reparar el daño. Sin embargo, indica que para dicho evento se toma en cuenta la reducción prevista en el artículo 2357 del Código Civil, al acoger la teoría de la compensación de culpas, aplicando una disminución del 40% en el total de la indemnización plena de perjuicios que debe asumir la empresa.
Básicamente las partes implicadas no estuvieron de acuerdo y apelaron a la decisión de primera instancia a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien con sentencia de fecha del 25 de octubre del 2007 confirmó las condenas impuestas en la decisión de primer grado por concepto de perjuicios materiales, pero cambió las totalidades de la siguiente manera. Para la señora Alba Mary de Osa Vasco, por lucro cesante pasado, 6.116.808 pesos, y por lucro cesante futuro, 42.836.771 pesos, para un total de 48.953.579 pesos. Y para la menor, Maribel Torres de Osa, por lucro cesante pasado, 6.116.808 pesos, y por lucro cesante futuro, 23.122.554 pesos, para un total de 29.239.362 pesos. Esto da un gran total de 78.192.941 pesos respecto de los 48.623.734 pesos de la primera instancia. Asimismo, confirmó en su integridad los perjuicios morales. El juez de segunda instancia comenzó por efectuar un recuento de la normatividad que consideró aplicable al caso, básicamente el artículo 9 del Decreto Ley 1295 del 94, que al momento del accidente de trabajo no había sido declarado inexequible, y el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Estimó el juez que no era objeto de cuestionamiento la condición del trabajador del señor Torres Duque, quien se desempeñaba como conductor el día que sufrió el accidente de trabajo que le costó la vida. Respecto de la culpa patronal, textualmente sostuvo lo siguiente, abro comillas: es claro que el señor Luis Alfonso Torres murió como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido cuando en el ejercicio de su labor transportó hasta el lugar indicado por su superior a una cuadrilla de trabajadores, y mientras esperaba que se cumpliera con el cometido inicial, encontró la muerte cuando el vehículo se electrocutó como consecuencia de que se dejó sobre él un cable el cual se conectó a 13.500 voltios por un trabajador inexperto, el cual no había recibido capacitación y entrenamiento en 13.500 voltios, sino básicamente en 110 y 220 voltios. También indicó que la empresa no creó un ambiente sano para que sus trabajadores cumplieran con la labor que se les había encomendado, en primer lugar, y también se condenó porque la empresa dejó de lado 2 de las 3 propuestas que le hicieron para llevar a cabo este trabajo porque las consideró costosas, entonces se fue por la más barata, pero también la más peligrosa. En lo que tiene que ver con la culpa de la víctima, el juez manifestó que cuando se presenta un acto propio del accidentado, ese solo hecho no afecta la calificación de accidente de trabajo, máxime cuando esa imprudencia o negligencia se puede calificar como profesional. Esto quiere decir que una imprudencia que atente incluso contra el instinto de conservación, contraviniendo las órdenes impartidas, podría exonerar la responsabilidad del empleado. Cierro comillas. También concluyó que la conducta del empleador en la ocurrencia del accidente fue decisivamente culpable y como consecuencia de ello deberá responder por la totalidad de los perjuicios, procediendo a cuantificar los perjuicios de índole material, y ratificó integralmente el monto de los perjuicios por daño moral fijado por el juez. En conclusión, se determinó que los beneficiarios del señor Torres Duque, quien sufrió un accidente por culpa patronal, pueden recibir simultáneamente la reparación integral del empleador y el beneficio prestacional a cargo de la ARL. Muchas gracias por su atención, y a continuación los dejo con mi compañera, la señorita Evelyn Carrillo, quien nos va a comentar acerca de las obligaciones y los deberes identificados en términos de seguridad y salud en el trabajo. Mauricio, muchas gracias por tu intervención. Mi nombre es Evelyn Paola Carrillo Ciro, soy ingeniera industrial y actualmente estoy cursando una especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy quiero abordar en el tema de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo que podemos evidenciar en el caso en mención. Estas responsabilidades las podemos dividir en 2. Unas que son las responsabilidades que no acató o no tuvo en cuenta el empleador, en este caso la empresa Mina La Margarita S.A., que actuará como demandada, dentro de las cuales encontramos: no generaron un ambiente sano ni seguro para los empleados que iban a desarrollar la actividad, no enviaron al personal competente para que realizara la actividad que provocó la muerte del señor Luis Alfonso Torres Duque, así como tampoco entregaron elementos de protección como pueden ser carrietes para llevar los alambres, entre otros, ni elementos de comunicación, teniendo en cuenta que la cuadrilla de los colaboradores se encontraba dividida por un espacio en el cual no era fácil la comunicación de unos con los otros. Y por otro lado, que nunca les dieron capacitación acerca de cómo obrar en caso de un accidente, teniendo en cuenta los posibles escenarios que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto.
Respecto a las actividades patronales, podemos tener en cuenta las objetivas y la subjetiva. La objetiva, respecto a que el empleador, subrogado por la seguridad social, es responsable de todo accidente de trabajo, y la subjetiva, respecto a que el empleador debe resarcir plenamente los perjuicios que cause cuando aparezca suficientemente demostrado que tuvo culpa en el accidente. Debido también a esta culpa, se genera la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados. Teniendo en cuenta la información anterior y por último, quisiera resaltar que en mi opinión sí es considerado un accidente laboral respecto a que aunque el trabajador no se encontraba realizando actividades propias de su rol como conductor, se encontraba bajo órdenes de su jefe inmediato, las cuales fueron en su momento desplazar a la cuadrilla a realizar la actividad para la que fueron contratados, esperar a que terminaran la actividad y devolverlos al punto establecido inicialmente. De igual forma, a mi parecer, las sanciones y las obligaciones otorgadas después de ocurrir el suceso son justas, ya que aparentemente subsanan todos los perjuicios causados. Los dejo ahora con nuestra compañera Marcela Romero, que nos explicará la importancia de este caso para la seguridad y salud en el trabajo. Gracias, compañeros. Como ya nos han dicho nuestros otros tres compañeros, Evelyn, Mauricio y Juan, cabe resaltar que la importancia de esta sentencia para la seguridad y salud en el trabajo implica en dos factores principales, ¿sí? Lo primero es que hace relevancia a todo el tema de accidente de trabajo o accidente laboral, como nos lo dice el decreto 1295, ¿sí? Y lo otro es el tema de capacitación, formación en los trabajadores, además de los elementos de protección personal que la empresa en este caso debió entregar al trabajador Luis Torres, quien falleció a causa del accidente de trabajo por electricidad en un vehículo, adicional de que omitió dos propuestas que sí tenían todos los implementos y las instancias de seguridad para salvaguardar la vida y proteger la integridad de los trabajadores. Es claro conocer que si bien es cierto la empresa, bueno, el empleador en este caso, debieron correr con todas las instancias de seguridad y salud en el trabajo, decidieron por disminución de costos elegir aquella que les representaba menos gastos, o en su momento así lo consideraron, eligiendo pues la opción más peligrosa, que finalmente lo que hizo fue acabar con la vida del trabajador, en este caso que se desempeñaba como conductor. Lo segundo es que la empresa no buscó los fundamentos ni las bases para propiciar una formación adecuada a los trabajadores, en este caso pues enviando, como lo dice la sentencia, a un topógrafo y a un minero, ¿sí? Que no tenían conocimientos en electricidad y manejo de alta tensión, lo que hizo o que actúa en perjuicio de la vida finalmente del trabajador, y no solamente de ese trabajador, sino también debió ocurrir que pudo haber sido un hecho fatal para los otros trabajadores o la cuadrilla que el señor transportaba. Desde ese punto de vista, la importancia para la seguridad y salud en el trabajo radica en concluir que es importante que los empleadores empiecen a comprender que la disminución de costos puede generarles factores de, pues digamos, de empalme o de sobrecostos por fallecimiento, y que adicionalmente la vida de un trabajador no puede ser devuelta a sus seres queridos. Se pierde la imagen, la credibilidad, y adicionalmente pues vienen todas las instancias de demandas y todas las instancias legales. Lo que tenemos que aprender de esta sentencia es que es importante hacer un análisis de riesgo de las actividades antes de ejecutarla. ¿Será que el trabajador se encontraba capacitado, aquel que iba a conectar el cable a la torre eléctrica? Se contaba con todos los elementos de protección personal, se contaba con personal idóneo que supervisara la obra o la labor. En esta sentencia pues vemos que ninguno de esos factores fue contemplado, y adicional a eso pues lo que nos habla el actual decreto 1072 es que debemos estar al tanto de algo que se llama gestión del cambio y prever todos estos factores de riesgo que son en actividades anormales a las que actualmente se contemplan dentro de las funciones principales de la organización. Por lo tanto, el profesional en este caso, la empresa y el profesional en seguridad y salud en el trabajo debieron vigilar, ¿sí?, el trabajo que se desarrollaba en este caso pues con la cuadrilla, el conductor, y haber enviado a una persona con los conocimientos idóneos en electricidad y alta tensión.
Adicionalmente, pues, ¿qué otra cosa podemos ver? Es la importancia de los elementos de seguridad personal o elementos de protección personal. No se hizo un análisis correcto sobre cuáles eran los elementos de protección personal. Por ejemplo, en la sentencia hablaba de los carretes para que las personas de la cuadrilla pudieran llevar el cableado de manera segura. El conductor no tenía conocimiento, no se le informó tal vez en qué manera, cómo debía estar ubicado, en qué lugar debía dejar el vehículo para que fuera seguro. Y adicionalmente, el topógrafo y la persona que conectó el cableado tampoco tenían conocimiento de la cantidad de voltaje que se iba, pues, a accionar. De ese modo, pues, debemos concluir primero que la empresa, pues, falló en términos de protección, seguridad e integridad del trabajador. Fue un accidente de trabajo por ocasión, estaba bajo la supervisión y órdenes del empleador, y el conductor, pues, desafortunadamente fallece en este hecho. Lo segundo es que la empresa y todas las otras empresas deben tomar esto como un ejemplo para emitir medidas de prevención y control, y no basarse únicamente en lo costosa que puede ser una actividad, sino en qué se puede evitar a futuro, que pues en este tema fue algo infortunado la muerte de una persona. Y lo tercero es el personal idóneo, analizar las capacidades y los conocimientos de las personas que van a desarrollar ese trabajo. Por ese motivo, pues deben tener actualización todo el marco normativo legal en seguridad y salud en el trabajo. Adicional a eso, pues deberán contar con parámetros normativos internos y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Deberán verificar que las personas lleven un checklist, pues, para inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar, y reportar o informarle a las personas cómo deben de hacer un reporte ante una emergencia, y también, pues, considerar la posibilidad de que las personas tengan el conocimiento de cómo actuar ante una emergencia de este tipo. Las personas por desconocimiento, pues, actuaron de manera inapropiada, lo que finalmente, pues, desencadenó en el hecho desafortunado. Eso sería todo, les agradezco mucho. Marcela Romero, que estén bien.